¿Le tienes miedo a la muerte? No, en realidad le tienes miedo a la idea que tienes de la muerte. Y los niños cuando nacen no le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a esas ideas que los adultos le han hecho creer desde pequeños. Y no sería justo que tú contribuyeras a que se cree esta tanatofobia, que le crees ese miedo a la muerte a tus hijos, sobrinos o ahijados. Por eso hoy quiero darte algunas recomendaciones que nos hacen los especialistas y psicólogos Manuel Nevado y José González. Ese es el tema que tengo preparado para ti hoy, así que quédate hasta el final. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. O si me estás viendo por Facebook, recuerda seguirme para no perderte todo el contenido que voy a estar compartiendo contigo los próximos días. Y por supuesto, quiero presentarme para los nuevos. Mi nombre es Angie Giraldo, soy hermana de un ángel y autora del libro Vive con Propósitos. Es un libro que contiene una inspiradora historia sobre la vida de mi hermano y que además es una herramienta que te enseña en 7 pasos sencillos y prácticos cómo vivir una vida plena. Hola amigos y familia, espero se encuentren súper bien, que estén teniendo un día maravilloso, cargado de muchos sueños, intenciones y retos por cumplir. Les estaba comentando, o el tema de hoy es sobre el duelo en los niños. Me gustaría, para comenzar, que me compartieras si tú de pronto has tenido esta experiencia ya con algún hijo, sobrino, ahijado, algún niño pues que tengas cercano y que te haya tocado afrontar este tema de la muerte de un ser querido, o si por el contrario no te ha pasado y pues estás aquí para aprender. Déjame por aquí tu comentario. ¿Cómo abarcar este tema de la muerte con los niños? Voy a darte algunas recomendaciones principales porque obviamente eso es un tema muy amplio y que si te quieres preparar más, pues es importante que leas sobre este tema, que consigas libros donde enfaticen sobre el duelo en los niños o consultas con algún especialista. Pero aquí te voy a dar como unas breves orientaciones para que tengas como esos primeros auxilios al momento de evidenciar esta situación. Entonces, el primer punto es parte de una frase muy interesante que dice: si el niño tiene la capacidad de hacer la pregunta, también tiene la capacidad de escuchar la respuesta. Y esto lo dicen porque los adultos suelen evadir muchísimo estas preguntas, precisamente porque no saben ni cómo responderlas y creen que lo mejor es evadir. Pero no, acá ya se estaría cometiendo un error. Los niños tienen esa naturaleza, nacen con esa curiosidad y pues no sería justo que nosotros simplemente por no saber la respuesta lo evadamos. Ahí es cuando empezamos a crear ciertos comportamientos en los niños, ciertos medios respecto a la muerte. ¿Por qué? Porque resulta que si un niño, por ejemplo, pregunta: ay, ¿por qué mi abuelo no va a volver? Si se le evade la respuesta, el niño podría llegar a creer que el abuelo no va a volver por culpa de él. O sea, ellos van a sentir que la culpa es de ellos porque nadie les da una respuesta. Así que lo más importante es que comencemos a entender que estas preguntas son normales, no podemos evadirlas y tenemos por el contrario que afrontarlas de la mejor manera. Un ejemplo de esto es cuando los niños tienen miedo, por ejemplo, a que hay un monstruo en su armario. ¿Cuál es la forma correcta de abarcar este tema? Pues ir con el niño a donde está el armario, abrirlo, mostrarle que ahí no hay nada, que es producto de su imaginación, y pues así va a ir quitando poco a poco esos miedos. Lo mismo pasa con la muerte. En el caso de la muerte no podemos evadir el tema, tenemos que explicarle, decirle lo ocurrido y así él va a ir tranquilizándose y va a ir entendiendo que pues tiene lógica lo que le están compartiendo. Es muy bueno entender que los niños tienen un proceso de adaptación o de proceso del duelo mucho más fácil o más llevadero que los adultos. Aún así, ellos también pueden sentir muchísimo dolor, pero entonces es darnos cuenta que en su naturaleza de niños tienen una capacidad muy grande de entender este proceso de la muerte, incluso mucho más madura que los mismos adultos. Así que no sobrevaloremos su capacidad frente a este tema. Por el contrario, si la evadimos, podemos crear luego ciertas enfermedades o ciertos problemas para ellos luego saber cómo vivir en la vida. Lo segundo será no ocultarles nada ni retrasar la noticia. Aquí pues debes aprender a tomar esas herramientas de cómo expresarle o contar la noticia
Y es como tratar de entender su vocabulario y contárselo de acuerdo a su vocabulario. Sirve muchísimo contar historias, pero es importante que resaltemos o dejemos claridad en que se murió. O sea, no podemos decirle se fue al cielo o no va a volver, porque entonces crea como una confusión en ellos y, como te digo, pues se van a enredar mucho más. Y esto puede luego generarles ansiedad o otros comportamientos que no queremos. Entonces lo que debemos hacer es aprender a entender su vocabulario, mirar de qué manera hizo la pregunta y de acuerdo a cómo hizo la pregunta se le puede responder. Otro que nos puede ayudar mucho es dar a conocer los 5 aspectos universales sobre la muerte, que son: primero, el cuerpo ya no funciona. Ser muy enfáticos en que ya el cuerpo no funciona, no va a seguir funcionando. Segundo, el cuerpo ya no siente, en darle a entender que ya ahí no está esa persona que ella quería o él quería. Lo tercero es que la muerte es universal, no es que le pasó a esa persona y ya, no, nos va a pasar a todos. Entonces expresarle y que esto quede muy claro de que a todos nos va a pasar, solo que no sabemos cuándo. Lo cuarto es que la muerte es inevitable, que no vaya a creer que es que lo pudo evitar, no, es algo que todos tenemos que vivir, como te dije ahorita, entonces que es algo inevitable. Y quinto, la muerte es irreversible, porque a veces los niños pueden crear con su imaginación que se murió, pero que va a poder volver, y no, tenemos que ser también muy claros en que esto es algo irreversible y que una vez muere, pues ya no regresa. Cuando somos muy conscientes de estos 5 puntos y lo sabemos manifestar al niño, pues él va a tener un proceso de duelo muy amigable porque no van a haber confusiones en su mente. Entonces ya de pronto me estarán preguntando, ay, pero ¿cómo hago para contarle, pues cómo hago esa historia, cómo hago para contarle de forma en su vocabulario, que le quede claro? Pues mira, acá te voy a mostrar un ejemplo. Tu abuela, a la que queríamos mucho, se puso muy enferma. Eso es otro punto importante. Cuando hablemos de la situación por la cual ocurrió la muerte, tenemos que resaltar 3 muy. O sea, muy enferma o tuvo un accidente muy grave. O sea, tenemos que enfatizar en lo grande que fue. ¿Por qué? Porque si no, entonces los niños, cuando vivan otra situación, por ejemplo, de que alguien le dio gripa, va a asociar esa enfermedad común a la muerte, porque lo mismo le pasó a una persona que ya murió. Entonces hay que enfatizar que es muy, y así él va a saber que es que hay niveles de enfermedad, hay niveles de accidentes, y así no se va a preocupar y no le va a asociar a todo pues el concepto de la muerte. Entonces, decía, tu abuela, a la que queríamos mucho, se puso muy enferma. Como ya sabes, nosotros llamamos al médico, entonces miren que acá estamos como narrando una historia, que intentó curarla y luego la llevamos al hospital para que la cuidaran mejor y quitarle la enfermedad. Entonces acá se narró de forma muy sencilla lo ocurrido, y es que estaba muy enferma y que la intentaron pues curar los médicos, pero que no se pudo. Luego dice, lo siento mucho, no pudimos curarla y los médicos tampoco. Y al final tu abuela se ha muerto y no va a volver, porque cuando uno se muere ya no puede volver aunque quiera. Nadie sabe qué pasa cuando alguien se muere, pero tu abuela te quería mucho y ella no quería morirse. No te ha dejado solo porque estás con nosotros, que vamos a estar contigo y te vamos a cuidar mucho. La vamos a echar mucho de menos y a acordarnos de cuánto te quería. Estaremos tristes por un tiempo, pero como nos queremos y estamos juntos, vamos a estar bien. Entonces miren qué bonita es esta historia, que se enfatiza primero en el hecho sucedido, una historia muy sencillita, muy clara. Luego se enfatizó en los conceptos universales de la muerte, que esto es irreversible, que no es que ella quería morirse, sino que llegó su momento, que ya no va a volver, ¿cierto? Se dejó claridad en ese tema de la muerte. Y al final se toma de una manera como muy amorosa, que ella te quería mucho, la vamos a recordar, esto nos va a doler, o sea, que entienda la realidad del asunto, las emociones que se están viviendo, pero que al comunicarlas de esta forma tan asertiva, el niño va a poder vivir su proceso de duelo de una manera muy correcta y no le va a coger miedo a la muerte, porque va a entender que no es nada raro, es algo que le pasa a todos. Entonces,
Esto es un punto muy importante a tener en cuenta al momento de hablar con los niños. Prepararte para saber qué decirle cuando llegue el momento de hablar con ellos. Y como te dije, no retrasarlo, tratar de decírselo en el momento que es. El tercer punto será no impedirles ser parte de los rituales o pues los ritos de sepultura, de la funeraria, todos los procesos normales de la muerte, porque esto va a ayudar a que él viva ese proceso común y corriente y que sepa, como te digo, afrontarlo luego a futuro cuando vuelva a ocurrir. Hay muchas familias que cometen el error de mandar los niños para la casa de otros familiares. Entonces, ¿qué pasa? No se le está transmitiendo la realidad, no está viviendo la realidad y va a tener un choque mucho más fuerte al momento de ya presentar la noticia. Porque en vez de hacerles un bien, les están haciendo un daño, los están alejando de la realidad. Y ellos tenemos que entenderlos como nosotros. Nosotros también pasamos por ese mismo proceso del duelo, nosotros también necesitamos ser parte de ese proceso, esos rituales de muerte, de entender el proceso, de aceptar. Miren que a nosotros nos sirve muchísimo estar en esos procesos para asimilar la muerte, para entender que realmente ocurrió. Porque recuerden que en las etapas del duelo, una de las primeras es la negación, el no aceptar que se ha muerto. Y los niños pasan por esas mismas etapas. Entonces, no permitirles presenciar esos momentos es como ayudarlos a que crean que eso realmente no está ocurriendo y pues luego va a ser mucho más difícil reinsertarse como a su vida cotidiana. De hecho, como te decía ahorita, el no afrontar esta muerte de la mejor manera, no estar presente en esos rituales, va a hacer que luego transmita comportamientos como de nerviosismo, de inquietud, puede tener problemas luego en el colegio, se puede reprimir, cosas que no queremos que los niños vivan. También acá es muy importante que al momento de contar la noticia no evitemos que sientan. Eso es algo que yo toco también en el libro que muy pronto va a estar disponible, de una muerte con propósito. Y uno de los puntos fundamentales para el duelo es expresar las emociones tal como a uno le salgan. O sea, todas las personas somos completamente diferentes, asimismo los niños. Todos los niños se van a expresar de formas diferentes. No falta el niño que se ría, el que llore, el que grite, el que patalee, el que esté tranquilo. O sea, todos los niños van a reaccionar diferente. No podemos condicionar sus emociones, no podemos querer que ellos hagan o actúen de cierta manera. Tenemos simplemente que dejarlos expresar sus sentimientos y acompañarlos en ese proceso, porque si de pronto no lo hacemos, ellos van a sentir que no hay una aprobación respecto a sus emociones y van a terminar ocultándolas, van a terminar llorando al escondido, van a terminar guardándose sus sentimientos, y eso luego va a afectar muchísimo su forma de relacionarse con los otros y su forma de llevar la vida. Bueno, cuéntame qué te ha parecido hasta acá lo que te he compartido. La verdad a mí me pareció muy útil, creo que son consejos muy prácticos y que podemos aplicar en cualquier momento. Si de pronto aún no me has dejado tu comentario, espero que por aquí me lo dejes. Y ya para ir terminando, te quiero dar como el cuarto consejo o recomendación, y es que el dolor se alivia con el juego. Aquí resulta el juego como una terapia para los niños, donde ellos pueden expresar esas emociones que te decía ahorita, de no reprimirlas, sino dejarlas expresar a través del juego, a través de jugar con muñequitos, de hacer cosas con plastilina, o sea, que ellos se expresen como quieran. También, por ejemplo, sirve muchísimo que el niño conserve algún elemento simbólico del fallecido para que sienta que está presente de alguna manera en su vida y que no lo ha perdido del todo. Como tener algo que le gustará mucho o una fotico. Ya aquí lo que sí aclaran es muy importante es que no tenga un montón de objetos, porque entonces ya sería algo excesivo y pues puede que genere ciertos apegos a esos objetos y no es la idea. Realmente queremos que de alguna forma simbólica y visual él pueda sentir que su ser querido está ahí y que no está solo. Entonces, también sirve muchísimo acompañarlos de estos elementos y diferentes didácticas que pues en otra ocasión profundizaré. Espero que les haya servido muchísimo todo lo que he compartido el día de hoy, y como siempre recuerda, si te gustó este video y fue de valor para ti, pues te invito a que lo compartas con algún amigo familiar que también pueda hacerle de mucho valor. No siendo más, nos vemos en un próximo video. Feliz y bendecido día. Chao.